Voy a pedir que ahí en su lugar me apoye en oración y sea nuestro Dios guiándonos con su Espíritu Santo. Apóyeme, por favor, incline su rostro, permanezca unido con un servidor en oración, por favor. Señor soberano, Padre de la gloria, queremos darte gracias por tu infinito amor y misericordia. Queremos darte gracias, Señor, porque en esta tarde nos permites unir nuestros corazones en adoración, pero también preparar nuestros corazones para que tú los abras, Señor, que permanezcan receptivos. Rogamos, Padre, que nos asistas con tu palabra, con tu Santo Espíritu, que nos guíes, por favor, Señor. Que lo que escuchemos hoy, Señor, sea solamente tu palabra, que estemos dispuestos para ponerla por obra y recordar, Padre, cómo en Jesucristo tú te entregaste por nosotros. Ministranos, pues, a través de tu palabra e ilumínanos con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, hemos leído el día de hoy esta lectura de Marcos 14, del 3 al 7. Decíamos desde que empezó la semana, Domingo de Palmas, entrada triunfal, ¿a dónde? A Jerusalén. El primer tiempo donde empieza la última semana del ministerio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El día lunes, ¿qué vimos el día lunes, hermanas? ¿Lunes de qué? De autoridad. Jesucristo manifiesta su autoridad de tal modo que purifica, ¿qué, hermanas? El templo. ¿Y qué aprendimos el día lunes? Que a Jesús, que debemos de buscar a Jesús por su corazón, por ser quien es, y no nada más por beneficio propio. ¿Sí? Aquellos cambistas buscaban ¿qué? Su interés ¿qué? Personal. Aquellos también que gritaban en algún momento, Hosana, bendito el que viene, en el nombre del Señor, ni idea tenían de quién era Jesús, algunos. Y más adelante iban a gritar, ¿cómo? Crucifícale. Pero ¿por qué seguían a Jesús? Lo seguían por sus milagros, por lo que podían obtener de él. Y muchos de nosotros a veces hacemos esto también, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo algo importante que aprendimos el lunes, esos cambistas, vendedores, que se dedicaban en ese momento en el templo de Jerusalén a vender, usaban o estaban en una ubicación importante, en el atrio, dijimos, un lugar que se ocupaba ¿para qué? Para orar. De tal modo que aquellos que llegaban a orar, los gentiles, los cojos, los ciegos, no lo podían hacer, porque estaban, ¿qué? El atrio repleto, lleno de ¿qué? De mercado. Y un mercado deshonesto decíamos, ¿verdad? Entonces, el día de ayer, ¿qué aprendieron, hermanos? Fue entonces de palmas o entrada triunfal, lunes de autoridad, y el día de ayer, martes de controversia. ¿Qué aprendieron, hermanos? Porque yo no vine. Quiero que me compartan. Ayer habló el hermano acerca de la autoridad secular, que Dios le da la autoridad a los gobernantes y a todo eso. Ok, ¿alguien más, hermano? Gracias, hermana Lucha. ¿Alguien más? Pues nosotros allá aprendimos con usted. Gracias. Y debemos obedecer a nuestras autoridades porque son puestas por Dios. Ajá. Pero debemos someternos a la... ¿Qué palabra? Nosotros allá compartimos que realmente el creyente, el Hijo de Dios, todos como hijos de Dios tenemos que ser buenos ciudadanos en esta tierra, donde nos ha tocado vivir. Por tanto, hemos de someternos al gobierno civil, sí. Y sí, hermanos, sea tal y tal y tal. Pero hemos de someternos al gobierno civil conforme, primeramente porque está sujeto o bajo la suprema autoridad de Dios. No hay autoridad humana que no sea dada por Dios. Y vamos a hablar un poquito del tema en esta ocasión. Ahora, hoy es un día también especial que se le conoce como el miércoles de retiro. Lo que hemos leído, hermanas y hermanos, es algo importante que Jesús pasa en este tiempo después de una fiesta, después de un complot que también compartimos el día de ayer. Quiero que usted vea conmigo Marcos 14. Leímos del 3 al 7. Sin embargo, quiero que usted vea, por favor, de los versículos 1, por favor,
apóyeme, y versículo 2. Fíjese bien la escritura, dice, 2 días después, ¿era qué? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga ¿qué? Alboroto del pueblo. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Usted recuerda qué es la Pascua? Sí. La salida del liberó. Se recordaba aquel tiempo cuando Dios levanta a un libertador para sacar, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Y fíjese que en aquella época, esta Pascua, esta fiesta, se explicaba día con día, antes de que llegara, en todas las sinagogas. Día con día se predicaba y se explicaba la fiesta de la Pascua. De tal modo, hermanos, que el propósito era que nadie estuviera sin preparación. Apunte eso, por favor. Al que el judío en aquella época, el creyente, se le explicara en cada sinagoga, desde días antes, o desde un día antes, qué significaba, era con la intención de que no hubiera nadie que estuviera sin ¿qué? Preparación. ¿Sí? Ahora, mis amados hermanos, cada hombre judío en aquella época que estuviera viviendo a unos 24 kilómetros cerca de Jerusalén, ¿cuántos serán 24 kilómetros? ¿De aquí hasta dónde? De aquí de San Antonio a Toluca, más o menos. Fíjese la distancia. Todo hombre judío que estuviera viviendo aquí en San Antonio, que es cerca de Jerusalén, Toluca, tenía que acudir a Jerusalén, Toluca, ¿sí? O al revés, como quiera, al templo de Toluca para acá, ir a Jesús, ir a la Pascua, a la fiesta. Y a veces muchos de nosotros, hermanos, ¿qué hacemos cuando hay culto, cuando hay oración, cuando estamos cerca? ¿Nos queda qué? Lejos, y son 2 cuadras, 1 cuadra, no sé, 3, ¿verdad? Ayer, a 24 kilómetros, todo hombre que viviera a esa distancia, y aquí dice la palabra, cerca, a esa distancia, ¿sí? Tenía que ir, y más bien debía ir a la Pascua en Jerusalén. Ahora, era otra fiesta, los panes sin levadura, ¿sí? Esta fiesta, de alguna manera, eran 2 fiestas que se celebraban una tras otra, era a la par, y eran para un propósito, era algo popular, pero se celebraba con un propósito. Ahora fíjense bien, dice, 2 días después de era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y dice, y buscaban ¿quiénes? Los principales sacerdotes, es decir, un grupo de líderes religiosos. El día de ayer los compartía la iglesia. Había, si usted ve Mateo 21, en adelante, del 12 en adelante, del 15 en adelante, usted va a poder ver cómo hay, al menos en ese pasaje, 3 grupos, 3 sectas que estaban contra Jesús, se oponían contra Jesús. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Aquellos hombres que trataban de aplicar la Torá, la ley, ¿sí? Pero también eran de alguna manera de influencia, pero eran condenados o habían sido condenados por Jesús por su contradicción al Espíritu y a la palabra, ¿sí? Con sus tradiciones y su ley oral. Había otro grupo que eran los herodianos. No se dice si eran grupos de judíos o no se dice de una manera específica, pero actuaba como un grupo. Y esos grupos apoyaban el gobierno de ¿quién cree? De Herodes, de ahí viene su nombre. También era un grupo de influencia. Y después estaban los saduceos. Aquel grupo, también una secta judía, quizás pequeña, pero de mucha influencia con los otros 2 también. Ellos lo que hacían era negar la resurrección, juntamente con otras cosas. Pero estos 3 se oponían entre sí. Los fariseos con los herodianos,
los fariseos con los saduceos, se oponen entre sí. Pero el día de ayer tratamos nosotros un tema que fue la controversia, por eso decía, no es solamente entender y aprender, hermanos, que hemos de someternos a la voluntad del gobierno civil, bajo la suprema autoridad de Dios. No solamente es eso, va mucho más allá, y lo vamos a ir abordando poco a poco también, porque tiene que ver con esta parte de la preparación. Se dice, pues, que un cristiano, yo les decía el día domingo, me parece, que un cristiano, un hijo de Dios, un creyente, somos los únicos que podemos, de alguna manera, ser buenos ciudadanos del reino de Dios. Obviamente porque Jesús nos ha elegido, porque vamos hacia esa morada, y porque pues está, de alguna manera, somos buenos ciudadanos en el reino de Dios. Pero también se dice que los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, somos los únicos que podemos ser buenos ciudadanos en el reino, ¿qué? Terrenal. Pero la pregunta aquí es, hermanos, si somos buenos ciudadanos. Porque aún en la iglesia, de manera terrenal, hay división, tanto parte de política, hay muchas cosas, o quizás en la familia, en casa, no estamos dando buen testimonio como hijo de Dios, como creyente. Por tanto, hermanos, tiene mucho que ver esta parte, va mucho más allá de someternos a las autoridades. De tal modo que estos dos grupos, herodianos y fariseos, estuvieron dispuestos, fíjese bien, a dejar a un lado sus diferencias con tal de unirse para atacar ¿a quién? A Jesús. Y le buscaban cómo provocarle, cómo hacerle caer. Usted verá en ese pasaje, no lo busque, solamente lo va a buscar en casa si quiere. Mateo 22 del 15 al 22. Le hacen una pregunta, plantean una pregunta a esos grupos. Le dicen a Jesús, y se acercan con halagos a Jesús. Maestro, sabemos que tú eres veraz, que conoces la palabra, que no mientes y además eres imparcial. Dinos pues, si es lícito, ¿qué dice la escritura? Dar tributo ¿a quién? Al César. El César representaba a la nación. Si Jesús decía que sí, se ganaba antipatía de la gente. Si decía que no, alentaba a no pagarlo, era acusado de la traición al imperio. Estaba, para cualquier líder religioso, estaba entre la espada y la pared Jesús. Pero esos grupos lo que hacían es buscar ¿qué? Hacerle caer a Jesús. Pero Jesús dio una respuesta muy sabia, la vamos a ver más adelante. Ahora, los principales sacerdotes que querían, versículo 1, era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes que buscaban, y los escribas, ¿cómo qué? Y cómo prenderle por engaño y qué? Y matarle. ¿Sí? Mis amados hermanos, planeaban la muerte de Jesús, de un hombre inocente. Lo que estaban mostrando ellos es que no temían a Dios. Pero fíjese bien ahora, versículo 2, y decían, vamos a aprender, vamos a engañar a Jesús, pero no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? No temían a Dios. No les importaba a Dios, pero sí les importaba ¿qué? El alboroto del pueblo, el qué dirán. ¿Sí? No querían matar a Jesús durante la Pascua, pero al final del día, ¿qué pasó, hermanos? ¿En qué tiempo murió Jesús? En la Pascua. Al final terminaron haciéndolo durante ese tiempo, lo que no querían. Lo que vemos aquí, hermanos, es que estos hombres actuaron inclinados conforme o de acuerdo a su malvado corazón. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, no quiero decir, pero se tiene que decir. Quizás los de San Antonio, los de San Acatlán, también quizás estemos actuando, ¿por qué? Inclinados conforme a un malvado como corazón. Mis amados hermanos, miércoles de retiro es una preparación
La Escritura dice que es una preparación para la muerte de Jesús. Pero yo aquí le quiero dar el significado más profundo que podamos entender. Sí, Cristo murió. Pero si nosotros no entendemos desde el principio que no es que haya muerto nada más, sino que lo que Cristo hizo fue entregarse en totalidad por usted y por quién y por mí. Ahora sí vayamos al versículo 3 en adelante, por favor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Fíjese bien, leo una vez más. Pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón, ¿quién era Simón? Un hombre con lepra. Y sentado a la mesa, es decir, él no se distanció del leproso, sino sentado a la mesa con Simón. Después vino una mujer con un vaso de perfume de alabastro, de nardo puro. ¿Y dice de qué? De mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Mis amadas hermanas y hermanos, quiero que usted entienda que este no es el mismo evento de aquella mujer que derrama aceite a los pies de Jesús. No es lo mismo. Aquella mujer, ¿sí?, que derrama ese aceite en los pies de Jesús, que los enjuga con sus cabellos, aquella mujer lo que confronta es su naturaleza pecaminosa. Le hace ver el pecado. Y también entrega en adoración a Jesús, Pero aquí no es, aquí estamos hablando de María de Betania. ¿Sabe quién es María de Betania? La hermana de Lázaro y Marta. ¿Sí? Y ahora, hermanos, aquí María ni siquiera está viendo su pecado. Aquí vemos a María enfocada solamente en Jesús. Ni siquiera vio su pecado, que ya había sido perdonado. Era un perfume de alabastro. Es una botella, digamos, de perfume con un cuello delgado. Obviamente al romperse el cuello, ¿qué pasaba? Se derramaba todo su contenido. ¿Sí? Esto que hace esta mujer es una demostración de devoción. En esta parte de la escritura, Marcos dice, fíjese bien, quiero que usted vea en la parte donde dice, después de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer, lea por favor, ahí, hasta la parte final, y lea conmigo, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Yo quisiera que usted pueda subrayar esta parte, un vaso de alabastro, nardo puro, mucho precio. Y después dice, y quebrando el vaso de alabastro, subraya esto, se lo derramó sobre su cabeza. Pregunta, hermanas y hermanos, ¿hay una parte donde diga la escritura y una parte quedó en la botella? No. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer derramó todo lo que contenía, ¿qué? El vaso de alabastro, el perfume, todo el aceite. Marcos entonces está diciendo que ella derramó todo el contenido de la botella en la cabeza de Jesús. Esto es una acción que se hacía cuando algún invitado llegaba. Se le derramaba un poco de aceite de perfume en la cabeza. Solamente un poco. Pero María fue mucho más allá. Ella derramó ¿qué? Todo el contenido de mucho valor. Jesús acababa de llegar a Jerusalén, acababa de entrar a Jerusalén. ¿Cómo entró? Como el rey. ¿Qué acaso los reyes no debían ser ungidos? Claro, tenían que ser ungidos los reyes. Pero María entendió lo que los discípulos no entendieron. Vaya conmigo, versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios
y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Hasta ahí nada más. Para algunos, los discípulos, los primeros, no entendieron. Pero María sí entendió lo que estaba haciendo. Y de hecho, María hizo esto, María de Betania, sin decir ninguna palabra. ¿Qué hizo María? Ella no anunció nada. No dijo: voy a derramar, voy a hacer esto, permítanme. No anunció. Tampoco describió lo que iba a hacer mientras lo hacía. Tampoco lo explicó. ¿Qué hizo María? Simplemente lo hizo, sin decir nada. Y fue más allá de eso. La Escritura dice que si hacemos lo que tenemos que hacer como siervos de Dios, como hijos de Dios, somos siervos inútiles. Si hacemos lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces no hacemos ni siquiera eso. Ahora, hermanas y hermanos, si nosotros pudiéramos hacer más y hablar menos, sería mucha bendición para nosotros mismos y para los demás. Quiero que usted vea esta reacción que hemos leído, versículo 4, lo que hemos leído. Algunos se enojaron. ¿Quién cree que se enojó aquí? Dice la palabra: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Judas. Gracias, hermano. Judas. La Escritura dice eso en Juan 12. Específicamente Judas se enojó. ¿Por qué se habrá enojado Judas? Era él era el tesorero de los impuestos, de los dineros. Sentía que le quitaban. Exactamente, ¿no? No era tanto que le importaban los pobres, era que sentía que le quitaban, que no. Ahora, otra reacción: murmuraron contra ella. Es decir, hermanas, es muy fácil criticar a alguien cuando vemos que esta persona ama a Dios. Hay devoción, hay entrega. Y es muy fácil hablar, criticar, señalar cuando vemos que hay más amor, que hay más temor, que hay reverencia, que hay orden para con las cosas y los asuntos de Dios. Vemos a una persona que es entregada, que es de alguna manera más espiritual. Por lo menos llega un celo quizás y empezamos a hablar. Vemos a una persona que expresa el amor para el Señor Jesús, para los asuntos de Dios, y también criticamos. Se habla de reverencia en la iglesia, se habla de orden en la iglesia, nos inquieta, nos incomoda, y comenzamos ¿qué? A hablar y hablar y hablar y hacer menos. Mis amadas hermanas, les expliqué los diferentes grupos: fariseos, herodianos y saduceos. Yo no sé si tengamos algo en común con estos grupos, pero ese es un tiempo de preparación. Jesús iba a ser preparado para su entrega. Los discípulos, al ver el aceite en la cabeza de Jesús, ¿cómo lo consideraban? ¿Qué palabra usa aquí Marcos? Vea, por favor, el versículo 4, la última parte, donde viene la pregunta. ¿Qué palabra usa Marcos? Desperdicio. Desperdicio. Esta palabra de desperdicio, en el original, es traducida como perdición. A Judas le fue fácil criticar a María de Betania por haber ¿qué? Desperdiciado un perfume de alabastro de alto costo. Pero él no se dio cuenta que él desperdició toda su vida. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo de preparación. María, con su simple amor, con su entrega, con su devoción a Jesús, entendió lo que los discípulos no. ¿Qué entendió María?
que Jesús estaba a punto de ¿qué? De morir, de entregarse. Y ella con amor, con devoción, con entrega, hizo esto. Y lo hizo como un regalo para el momento en que llegara su entrega, la muerte y la sepultura de Jesús. Hermanas y hermanos, todos aquí en esta tierra somos temporales, somos peregrinos y extranjeros. Todos en algún momento vamos a morir. Somos terrenales, por lo tanto somos temporales aquí en esta tierra. Pero Cristo viene, y viene pronto, hermanos, y viene por los suyos. Déjeme decirle que Juan dijo, a los suyos vino, cuando vino Jesús, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, somos, ¿qué? Adoptados por Jesús, comprados por Cristo. Jesús viene nuevamente por segunda vez y viene por los suyos. Viene por usted, viene por mí. Y aquí la pregunta, hermano y hermano, ¿cómo se está preparando usted para ese tiempo? ¿Realmente sigue el ejemplo de Jesús? En esta historia, en este día también se narra, previo a la última cena con Jesús, con sus discípulos, a Jesús orando en un monte Getsemaní, diciendo, Señor, Padre, mi alma está muy triste y hasta la muerte. Por favor, si es posible que esto no pueda pasar yo. La Escritura nos narra una parte de las palabras de Jesús, pero seguramente como ser humano, como humano, pues en su humanidad, Jesús insistió, pero entendió cuál era su ministerio. Y dijo Jesús, pero no se haga como yo quiero, sino hágase conforme a ¿qué? A tu voluntad. ¿Usted cómo se está preparando? Porque Jesús cuando iba a orar, cuando Jesús era un hombre de oración, cuando Jesús iba a orar, ¿a qué hora iba? Aún estando muy oscuro. ¿Y cuánto tiempo duraban las oraciones de Jesús? Pues más de mucho tiempo. Toda la noche. ¿Cómo se está preparando usted? ¿Cómo se está preparando su familia? Hermana y hermano, ¿por qué sigue a Jesús? ¿Sigue a Jesús? Ayer les decía esta parte a mis hermanos. A veces no nos damos cuenta de la imagen que llevamos. Usted y yo somos seguidores de Jesús. Amén. Por eso somos cristianos. Llevamos esa identidad de cristiano. Su familia, hermano y hermana, su familia, verdaderamente, realmente sigue a Jesús. Sus hijos, sus padres, verdaderamente siguen a Jesús. Sus vecinos siguen a Jesús. ¿Le ven a usted? O más bien, ¿ven a Jesús en usted? ¿Cómo se está preparando su familia? Quiero terminar con esto, versículo 7, por favor. Cuando Jesús dijo, en el versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué me la molestan? Buena obra me ha hecho. Y el versículo 7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque aquellos hombres decían, esto se desperdició tan muy caro, esto mejor se hubiera dado a los pobres. Y Jesús dice, a los pobres siempre los van a tener. Sigo leyendo. Y cuando queráis le podréis hacer el bien, hacer bien. Cuando ustedes quieran, porque van a estar siempre. Pero Jesús añadió, pero a mí no siempre me tendréis. Amados hermanos y amada familia, tenemos que empezar en nuestro hogar, en nuestra vida, dar a conocer a Jesús. Cuando el día de ayer hablamos de someternos al gobierno civil,
bajo la suprema autoridad de Dios? Es porque esta pregunta que se le hace a Jesús le querían provocar, pero Jesús respondió de una manera muy acertada. A ver, la moneda, porque esa moneda era un denario, la que se usaba para pagar un impuesto, lo que hoy conocemos como el censo. Antiguamente era una manera de llevar un censo a través del pago de cada adulto de este impuesto. Y la moneda tenía una imagen impresa y tenía aparte una inscripción, ese denario. Y Jesús les dice, a ver, enséñame la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? ¿Y qué ellos dicen? Del César. Y la respuesta de Jesús tan sabia, tan precisa. Bueno, pues entonces den al César lo que es del César. No le quiero compartir lo de ayer, no me voy a tardar más, pero quiero que ustedes entiendan. Cuando Jesús dice, nada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús está diciendo que le den al César a lo que representaba el imperio, que sometiera igual a un gobierno, sí quizás pagano, porque lo reconocía así Jesús, pero también decía Jesús que ninguna autoridad había sido dada por quién, por el hombre, o sea, sino por Dios. Ninguna autoridad humana estaba sino por Dios. Por tanto, lo que está diciendo Jesús es hacer una separación entre el César y Dios. Porque esta inscripción, o sea, no solamente la moneda llevaba esa imagen, sino que la inscripción que tenía esa moneda identificaba o proclamaba al César como un Dios. Y Jesús dice, no es lo mismo. César y Dios no son la misma persona, son personas distintas. Por tanto, lo que dice Jesús es, lo que le pertenece al César, páguenlo, responsabilícense, cumplan con su responsabilidad. Pero lo que es de Dios, también hay que recordar qué es de Dios. ¿Qué le pertenece al César? El impuesto, o el tributo impuesto por Roma. Pero cuando decimos, ¿cómo, en este caso, en ese sentido, cómo identificamos que esa moneda le pertenecía al César? Porque llevaba su imagen y su inscripción. Así como la moneda, hermanos, llevaba la imagen del César, la imagen de Dios está impresa en nosotros como creación. Hechura suya somos, decía yo ayer. Llevamos la imagen y llevamos la inscripción como hijos de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero no hemos reflejado su carácter y su imagen y su santidad de Cristo. Tenemos la inscripción de hijos e hijas de Dios, pero no nos hemos comportado como tales, porque no llevamos una vida de santidad que esté honrando al Señor. Por tanto, hermanos, va mucho más allá. Lo que está diciendo Dios entonces en esto es que el mismo César es una criatura de Dios y está bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Y les explicaba yo el día de ayer, ¿recuerdan ustedes a Jesús con Pilato? ¿Recuerdan ese pasaje? Sí. ¿Sí? Jesús es presentado con Pilato. Guarda silencio Jesús. Y Pilato dice, ¿a mí no me hablas? ¿Que no sabes que yo tengo autoridad para soltarte como para crucificarte? ¿Y Jesús qué dijo? No la tendrías si no te fuera dado. ¿De quién? De arriba. Y no se refería a su jefe, ¿no? Se refería a Dios. Por tanto, hermanos, tenemos que entender que la imagen de Dios la llevamos en nosotros, como hijos de Dios, y su inscripción también. Por tanto, tenemos que reflejar esa imagen, ese carácter, y hemos de empezar en nosotros mismos. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, y cuando quieran le van a hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Mis amados hermanos, 7 cosas para prepararnos cuando Cristo venga. Y espero que usted las apunte, por favor. La primera es ir a Jesús. ¿Cómo se acercaba Jesús al Padre? En oración. En oración, sí. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Quién le acompañaba a Jesús? Ni sus discípulos. Los dejaba ahí, quédense aquí, yo voy, y mientras orar. Un tiempo de intimidad con su Padre.
venga a Jesús, ir a Jesús. Número 2 es temerle a Dios, tener temor de Dios. Número 3, ¿qué hizo esta mujer con el perfume de alabastro? Ungir. Antes de ungir, ¿qué hizo la mujer? ¿Me regreso? ¿Otra media hora? ¿Lo rompió? ¿Lo quebró? Para derramar su contenido. Hermanas y hermanos, a veces estamos tan llenos de nosotros mismos y no queremos romper nuestro orgullo. No queremos romper nuestro malvado corazón. Estamos cómodos. Rompa ese malvado corazón, rompa su orgullo, todo lo que le estorbe a Dios. Cuando usted rompa eso, entonces derrame todo su corazón a Jesús, sabiendo esto, que esta mujer derramó todo el contenido en la cabeza de Jesús, el perfume, y que Jesús, hermanas, derramó su sangre, se vació por usted y por mí. Y esto, hermano, número 3, cuando vamos a ir, temer a Dios, romper orgullos, malvados corazones, derramar nuestro corazón, valorar lo que el Señor Jesús hizo también, que se derramó, se vació por nosotros. El valor, ¿cuánto costaba ese perfume? El nardo puro. Yo le pedí que subrayara su Biblia. Era de nardo puro y mucho, ¿qué? Precio. Jesús vino a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, el puro. Y pagó por nosotros un costo muy alto. Precio de sangre. A precio de sangre. Gracias, hermano. Tenemos que valorar lo que Jesús hizo. Y entonces sí, hermanos, entregarnos. Rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, así como Jesús. Y hermanos, por último, número 7, hacerlo hoy. Hoy es tiempo. Después, no sabemos. No sabemos si mañana vamos a despertar. No sabemos si de aquí en lo que vamos a la casa, Dios nos llame. Por favor, no desperdicie su vida como Judas. Valore lo que el Señor ha entregado. Prepárese. Usted, prepare su familia. En lo que Cristo viene, o mientras Cristo viene. Y apártese a orar a solas con Jesús. Amén, hermanos. Amén. Esa es la mejor manera de llevar un tiempo de preparación. Y amada iglesia, es tiempo de valorar todo esto. No solamente porque es Semana Santa, lo que Jesús hizo. Siempre he compartido, hermanas, decíamos, y hace rato sí venía un poco quizás confundido, quizás con aflicción, con tristeza. Tuvimos reunión de presbiterio, directiva de presbiterio. Vemos algunas cosas, o al menos veo algunas cosas que no veía antes. Causan desánimo, tristeza. Suceden algunas otras. Pero cantamos hace un rato en el Monte Calvario. ¿Se acuerdan de la última estrofa? Siempre seré fiel a esa cruz. Y aún así, ¿qué dice la siguiente parte? ¿No? La última parte, la última estrofa. Siempre seré fiel a Jesús. ¿No? Bueno, Siempre seré fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con el que llevaré. sus desprecios, ¿con el qué? Llevaré. Aunque yo sea fiel como Jesús, voy a ser despreciado. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. A mí nunca, ¿qué? A mí no siempre me van a tener. Es tiempo, amada iglesia, de valorar lo que el Señor hace, lo que Él puede hacer en esta iglesia. Hebreos 1:1 dice
que Dios habló muchas veces de muchas maneras y lo hizo a través de los profetas y desde hace mucho tiempo. Pero como iglesia, como misión, como iglesia en general, a veces no valoramos lo que se nos dice. No somos sensibles a la palabra de Dios. Quizás vendrán otros hermanos, otros ancianos, otros pastores, y sigamos igual. ¿Qué usted quiere para la iglesia? ¿Qué desea usted para la misión Vida Nueva? Porque no se trata solamente, hermanos, y termino con esto, de prepararse usted, de preparar a su familia. ¿De qué se trata, hermanos? De que como iglesia nos preparemos para que Jesús nos entregue sin mancha y sin arruga. ¿Qué desea para la misión? ¿Crecimiento espiritual? ¿Crecimiento numérico? ¿Qué desea usted? Póngalo en oración. Pero no se quede de brazos cruzados, hermano y hermana. Como María, no hable más, hagamos, hable menos y hagamos más. Y empecemos por obediencia, hermanos. Amén, hermanas. Voy a pedir que por favor, si usted ha entendido esto, fíjese los versículos 8 y 9, póngase de pie y leamos la palabra del Señor. Versículo 8 y 9 dice: esta, la mujer María de Betania, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Es decir, se ha anticipado a preparar su cuerpo para la entrega. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Mis amadas hermanas, por favor tengamos a bien el poder hacer estas 7 cosas que nos van a ayudar a ser de bendición. Hagamos y hagamos para Dios, no para los hombres. Amén, hermanas, porque al Señor es a quien servimos. Tome su corazón, por favor, y apóyeme en orar. Señor soberano y Dios de la gloria, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso, Señor. Nos has enseñado en esta hora el cómo, Señor, hemos de conducirnos, cómo hemos de prepararnos y recordar, Padre, que así como esta mujer, María de Betania, Señor, quebró este vaso de alabastro sobre Jesucristo, lo derramó sobre su cabeza, entendiendo lo que tus discípulos en Jesús no entendieron. Señor, lo hizo para tener un tiempo de preparación para tu entrega. Hoy recordamos, Señor eterno, que como hijos tuyos llevamos tu imagen. Por lo tanto, tenemos que reflejar esa imagen, ese carácter y esa santidad. Porque vienes pronto, Señor, en Jesucristo. Vienes por los tuyos. Vienes por nosotros. De tal modo, Señor, que te ruego en el nombre de Jesús y con tu Espíritu Santo, que me guíes para prepararme, Señor. Que me guíes, Padre Santo, me uses para preparar a mi familia, para entender por qué te sigo, Señor. Que hagas de mi familia, que hagas de mí un verdadero discípulo, seguidor tuyo, Señor. Que recuerde tus palabras, que todo aquel que quiera seguirte debe comenzar por negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es vaciarnos, así como tú, Señor, derramaste toda tu sangre por nosotros y te vaciaste. Por tanto, Señor, que yo recuerde siempre acudir a ti, temerte, Señor, romper mi orgullo, mi malvado corazón, derramar ese corazón para entregarlo a ti, Señor, vaciarme y valorar que, Señor, he sido, Señor, comprado a un alto costo, tu preciosa sangre. Entregarme en totalidad a ti, es decir, rendir mi voluntad a la tuya, Señor, sujetarme a tu autoridad y, Padre, hacerlo hoy. Que a partir de hoy, Señor, salir de este lugar, entienda, Señor, que si mucho tiempo atrás, o quizás
días o meses atrás he descuidado algo o me he dado cuenta que he desperdiciado yo mi vida. Ayúdame, Señor, a mejor, Padre eterno, prepararme, Señor, con tu Santo Espíritu guiarme para que el día que tú así lo decidas me unjas y me llames a tu presencia cuando tú vengas, Señor, y participemos de tu gloria. Por favor, prepárame, Señor, con tu Santo Espíritu y ayúdame a manifestarlo mientras viva aquí en la tierra, a través de una vida de santidad, una vida que te honre y te adore con toda su manera de vivir. Por favor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos, Señor.